Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de La Palabra de Dios Dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestros directos de Discipulado en Acción. Así que antes de empezar, vamos a hacer una breve oración. Vale, dejarme que me coloque la luz ahí. Vale, ok, vale. Vamos a hacer una oración. Eterno Dios, gracias por este tiempo. Por favor, ilumínanos a nosotros y también a nuestros amigos que vean este video. Y te pedimos, Señor, que nos prepares para poder ayudar a otras personas que quieran conocer de ti. Así que te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, a ver, os comparto la presentación. Va ahí. Vale, no te olvides si nos ves por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a la campanita para que te avise cada cuánto hacemos nuestra serie de Discipulado en Acción. Y hoy el tema que vamos a tratar es la oración. Este es el cuarto tema. Si te gustaría ver el resto de los temas, te invito a que te metas a la lista de reproducción. Y si tú investigas nuestro canal, si te metes en la lista de reproducción, vas a encontrar varios apartados porque está ordenado, ya sea de profecía. El canal siempre está dirigido a la enseñanza, ¿vale? A la enseñanza bíblica, ¿vale? Como instructor, pues hemos dejado las cosas en clasecitas que te puedan servir a ti para compartir con otros, ¿no? Hay un apartado que también se llama Estudia la Biblia tú mismo. También yo te invito a revisarlo porque hay algunos tips que te pueden servir para el tema de oración. De la oración, no del estudio. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la oración y vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Porque cuando tú enseñas a otro, vas a contarle el tema de la oración. Y así que vamos a hacerlo como el resto que hemos hecho. Vamos a preguntar a la Biblia y tú vas a preguntarle a tu estudiante para que él busque en su Biblia cómo nos comunicamos con Dios. Entonces le vamos a citar un texto que aparece aquí. Vale. Daniel 9:3 dice así: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo ¿en qué dice? En oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Entonces, ¿cómo buscó Daniel a Dios? ¿O cómo deberías tú buscar? Pues lo buscó en la oración. Entonces ya tenemos aquí la respuesta. La misma Biblia nos da respuestas de las cosas que tenemos que hacer. Aquí en oración lo busco. Vale, entonces ves que es muy sencillo esto. Ahora, ¿qué es la oración? Vale, pues dice aquí lo siguiente. Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Volvemos a la pregunta, ¿qué es la oración? Pues es acercarse a Dios, presentar nuestras peticiones y ruegos y también con acción de gracias. Entonces la oración, lo que nos está explicando es abrirle el corazón a Dios. Vale, si a lo mejor tú es la primera vez que estás intentando conocer más de la Biblia, la oración no es un sistema repetitivo donde, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Yo no lo repito X veces para obtener X resultados. No, la oración es abrirse a Dios, es un diálogo y eso lo puedes ver cuando tú lees la Biblia. La oración es el diálogo que tenemos entre el Creador, que es Dios, y la criatura, que soy yo. Y a través de la oración yo me puedo conectar con el mismo cielo, con el trono del Creador, donde Él me va a escuchar. Entonces la oración es una herramienta poderosa que Dios brindó al ser humano para que Él se pueda conectar con el Creador, ¿vale? Entonces eso es la oración. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto poder tiene una oración sincera? Esa oración que cuando estás en angustias le dices, Dios, ayúdame, por favor. ¿Cuánto poder tiene? Santiago 5:16 nos dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esta primera parte no se refiere, dice, a confesar, sino que si yo te he ofendido, pues te pido disculpas. Si tú me has ofendido a mí, yo te pides disculpas a mí. Significa eso: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Dice así: la oración eficaz del justo
puede mucho. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración? Mucho. Y claro, cuando pedimos adecuadamente, la oración tiene, en este caso, el poder de ayudarnos. ¿Por qué? Porque no es porque en sí la oración, sino el hecho de que yo entiendo de que mi Padre Celestial va a escuchar y Él responderá. ¿Cómo? No lo sé, pero Él ha prometido que va a responder. ¿Qué le pidió uno de los discípulos a Jesús? ¿Vale? Porque nosotros tenemos una necesidad de orar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el Evangelio que algunos discípulos le pidieron a Jesús algo? Vamos a ver esto. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando obviamente le estaban observando, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Vale? Pues ahora Jesús nos va a enseñar cómo es la oración. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar la Biblia. Vamos a utilizar la Biblia y nos va a ir indicando cómo es orar. Otra pregunta que también vamos a hacer a nuestros estudiantes, ¿por qué tenemos que orar? Ahora vamos a ver cómo orar, pero otra pregunta es, ¿por qué tenemos que orar? Porque dice Mateo 26:41, ¿sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué oramos? Para que no caigamos en tentación de hacer cosas indebidas, ¿no? Porque dice que el Espíritu, la verdad, está dispuesto, o sea, yo quiero hacer el bien, pero mi carne, como tiene esta naturaleza que me lleva a veces a hacer lo contrario porque yo le permito, pues es débil, dice. Entonces, para que esa fortaleza se vea fortalecida, ¿sí? No debilitada, pues tenemos que orar para que no caigamos en tentación, ¿vale? Por eso es importante la oración. ¿Por qué también es importante? Porque recordemos que no se salva nuestro cuerpo, ¿sí? Sino se salva todo lo que, en este caso, la información que hay en nuestro cerebro, porque este es mi carácter. Mi carácter se forma en el cerebro y eso es lo que Dios guarda para que cuando venga la resurrección el cuerpo sea restituido y la mente vuelva otra vez a funcionar en el último pensamiento que se quedó. Como hemos visto en otros capítulos, no tenemos algo que salga de nosotros, y eso veremos en el estudio, sino que la palabra alma es una de las palabras que utiliza la Biblia para referirse a alguien que está vivo, que tiene vida. ¿Vale? ¿Qué instrucción se nos da respecto a la perseverancia y el fervor en la oración? Vamos a ver qué respuesta tiene la Biblia sobre eso. Dice Efesios 6:18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica. O sea, ¿cuál debería ser el fervor? El todo tiempo. Vamos a subrayarlo. Orar en todo tiempo. O sea, siempre tenemos que tener esa actitud de oración. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si vamos hacia atrás, ¿qué se nos da, qué instrucción se nos da con respecto a la perseverancia y el fervor? Es que tenemos que tenerla, porque el texto es muy claro, ¿no? Velad con perseverancia, dice, orad en todo tiempo. Vale, vamos a subrayar también esa palabra que está aquí, perseverancia y todo tiempo. ¿Sabes? Nos invita a que siempre oremos, es decir, que no descuidemos la parte más esencial, que es la oración. Ahora sí, a la pregunta de anterior de cómo tenemos que orar, yo aquí te voy a utilizar las palabras de Jesús. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Vale? Y es las mismas que tú vas a hacer con la persona con la cual tú estudias la Biblia. Dice así en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, dijo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vale. Este se llama la oración modelo, ¿sí? Y esa oración modelo es como dice la palabra, es un modelo, ¿vale? Entonces, la primera cosa que nos dice Jesús es que entendamos dónde está nuestro Padre Celestial. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que Dios, a veces decimos que Dios está en todas partes. Esa palabra es incorrecta porque si creemos que Dios está en todas partes, eso se llama panteísmo. Y nosotros no practicamos el panteísmo, practicamos en este caso el cristianismo. La Biblia enseña
que Dios está en un lugar y controla todo, que es muy distinto, ¿sí? Entonces, Dios no está en todo, ¿vale? Eso es un término de la nueva era. Dios está en todo. Está en los árboles, en las plantas, en el agua, en mí. Entonces, yo también puedo ser Dios, ¿vale? El tema también de la madre tierra, no todo es especial. No, Dios está en un lugar y dice que está, Padre nuestro que estás en los cielos. Y concretamente cuando avancemos en nuestro estudio, está en un lugar que se llama el santuario celestial. Ahí está, ahí Él habita. Y desde ahí controla todo. Por eso no es que está en todo lugar, es que lo controla todo. ¿Por qué? Porque es un ser eterno, todopoderoso que puede hacerlo, cosa que yo no puedo. Y aquí de que ya sabiendo dónde está, o sea, mi oración va dirigida hacia el cielo. Y la siguiente es, santifico su nombre, es decir, no tomo su nombre en vano, lo hago con respeto. Esa es la primera parte. Sé a dónde va y sé que la oración es un momento de respeto. La siguiente nos da Jesús el siguiente detalle. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que la segunda parte, mira, te lo hago de otra forma. Yo te cuento mi testimonio, ¿no? No, bueno, en este caso, ¿cómo yo lo hago? En este caso yo tengo un papelito, ¿vale? Para no olvidarme de todo aquello que tengo que orar. Y obviamente hago la pauta que dice aquí, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ya sea hacia dónde tengo que dirigirme. Ya sé que es un momento que yo tengo que tener respeto porque es su nombre, es su carácter, porque estoy tratando con un ser que no es mi amiguete, es mi amigo, pero no mi amiguete, que es muy distinto. Ok, entonces ya sé que a dónde dirigirme. La segunda cosa dice, venga tu reino. Vale, el reino, debemos entender, para que un reino exista, tiene que haber un rey. Obviamente el rey es él, ¿no? Pero para que un reino exista debe haber súbditos, o en este caso, personas que constituyen un reino, ¿no? Puede existir, es como tener un país. Un país se constituye por la cantidad de personas que existen en él. Vale, entonces, el venga tu reino significa que la segunda cosa que nosotros tenemos que empezar nuestra oración es que por aquello que a Dios le preocupa, su reino. ¿Y quién son su reino? Los que constituyen, es decir, las personas. Entonces, la segunda parte de esta oración es, yo voy a orar por todos aquellos que necesito que conozcan de Dios. Entonces, ahí haces tu listado, tu madre, tu hermano, tu vecino, el que te cae mal, todos esos tienen que estar en tu listado, que voy a orar por esto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es interceder. ¿Por qué? Por la salvación de ellos. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que esas personas se salven. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hacemos esa oración conforme a la voluntad y es preocupándonos por otros. Entonces yo ahí pongo en mi listado, orar por mis hijos, por mi familia, por la esposa, por el vecino, por el amigo, por gente que he conocido. Entonces tú oras por tu país, o sea, por las personas, oramos para que ellos se salven. La siguiente dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Entonces lo siguiente que tenemos que pedir es para que el Señor nos dé la sabiduría para entender su palabra, porque ese es el pan nuestro. Y también le pedimos al Señor, obviamente, por poder obtener ese pan físico, ¿no? El pan nuestro de cada día. Porque recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces pedimos por los dos tipos de alimento. La siguiente, yo tengo que tener un apartado que ponga ahí, perdón. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo cuando me acerco a Dios tengo que primero pedirle perdón a Él de las acciones que he hecho todos los días. Y la segunda, que me ayude a perdonar a aquellos que me han lastimado. ¿Sí? Y cuando sea complicado poder hacer eso porque, bueno, hay ofensas y ofensas, ¿no? No es lo mismo un abuso de siendo niño que alguien no te pase palabra o deudas. No es lo mismo. Entonces hay personas que a lo mejor pues, simplemente perdonan las deudas. Ok, pero en otras cosas que tienen que ver con un daño personal es más complicado sabiendo lo que te han hecho. Entonces, cuando hay que hacer eso, no significa que no hay que perdonar. Tenemos que perdonar,
porque el perdón libera. Entonces hay que escribir una carta, no con el objetivo que se la mandes al que te hizo daño, independientemente de quién sea, sino con el objetivo de tú ponerte a cuentas con el Señor, es decir, hoy, 2 de mayo del 2025, decido por amor a Jesús perdonar. Y ese papel, pues lo escribes y después lo rompes. Pero ya hiciste esa acción que va a permitir que más adelante en el futuro tú puedas también dar ese perdón que se necesita. Bueno, entonces tenemos que ofrecer el perdón. ¿Ok? Entonces es el siguiente apartado de nuestra oración. El siguiente apartado de una oración que tenemos que poner en nuestra chuletita. Chuletita se llama aquel papelito que se utiliza para mirar las notas. Se llama chuleta en mi lenguaje, ¿vale? 13. Dice, no nos metas en tentación. Aquí en la Reina Valera está la traducción mal hecha y la he puesto a posta para que tú luego coloques en las herramientas que tenemos en esa que he dicho que se llama así, estudia la Biblia tú mismo en ese apartado. Vas a ver que hay unas herramientas que se llama, por ejemplo, el Logos Calogos, que es el interlineal, o si tú colocas en el texto o Mateo, me parece que es 6:13 y pones versiones, ¿sí? Va a decir así, no nos dejes caer en tentación. No es lo mismo, no me dejes caer que no me metas. Porque recordemos que Dios no nos mete en la tentación, somos nosotros. Entonces, esto está mal hecho. Y es porque la traducción es incorrecta. Entonces, cuando ves que algo no cuadra, porque ¿cómo es que Dios me va a meter en tentación? Porque en otros lugares dice que no hace eso. Entonces es porque la traducción está mal hecha y es no me dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces aquí es el momento donde nosotros pedimos al Señor por nuestras luchas. Yo no sé qué tú tienes que dejar, ¿sí? Si tienes problemas con, no sé, el alcohol, las drogas, la pornografía, cualquier historia, las luchas, con tener un lenguaje no apropiado, por ser un maltratador, cualquier lucha que tú tengas, es el momento de pedir al Señor que te dé la victoria, porque Él ha prometido darnos la victoria. Y la siguiente, se me fue, perdón. Por tanto, dice el 14, dice, sí, por eso es importante el tema del perdón. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, independientemente qué te han hecho, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero dice, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, independientemente qué han hecho, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí nos pide Dios es la coherencia. Debe ser coherente. Ya que yo te perdono y tu deuda es imperdonable, pues tú tienes que hacer lo mismo con otros. Y eso es parte de la oración. Entonces, esta es la oración modelo que Dios nos da, que empieza por, 1, saber hacia dónde lo dirijo. 2, la oración por todas las personas por las que yo quiero orar, a lo mejor por el brujo del pueblo, orar por los mendigos, por todos aquellos que necesiten ser salvados. Ahí está, por nuestro pan material y espiritual, por el perdón y por las luchas, y porque Dios nos dé la capacidad de saber perdonar y comportarnos coherentemente con el mensaje del Evangelio. Y eso es lo mismo que tú tienes que transmitir a la persona que tú vas a enseñar. Vale, pues ya habéis visto esa parte, ¿no? ¿En nombre de quién debemos orar? Porque ya tenemos el inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, pero ¿en qué debe terminar la oración? ¿En cuál es el finish? En Juan 14, 13, 14 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todo ese paquete, toda esa oración modelo termina en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vale? Porque el que está hablando estas palabras es Jesús, en mi nombre. Entonces, en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Porque es a través de Jesús que obtenemos muchos dones que no los podemos obtener nosotros porque nosotros, el único que tiene derecho a ser llamado hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, dice el apóstol Pablo. Entonces, a través de Jesús, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Ok. Ah, sí. Ahora, aquí hay un detalle muy importante
con respecto que tenemos que explicar con el tema de la oración, ¿vale? Porque a veces pedimos inapropiadamente, ¿vale? Porque dice así Hebreos 11:6, que lo que tenemos que hacer lo primero es fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vale, entonces hay personas que no creen en Dios, pero quieren acercarse a Dios, ¿vale? Algo que parece un poco incompatible. Yo recuerdo que alguna época de mi vida, cuando tenía, no sé, pensamientos ateos, porque dije, ya no creo en Dios, las necesidades me volvieron a hacer que lo busque. Y entonces recuerdo que en el coche, cuando yo estaba en mi soledad, le dije, oye, no sé si existes, pero si es así, aparece en mi vida. Entonces, ¿qué hice? Bueno, aunque no tenía esa seguridad, ese grano de fe fue el que me ayudó a salir, ¿vale? Porque hice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, algo que debes tener es ponle fe. No la posees, no pasa nada. Esa mínima confianza, Dios te va a contar como fe para que puedas arrancar. Y la siguiente cosa que nos invita es Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Para que la oración sea correcta, Dios nos invita a que empecemos a respetar sus mandamientos. ¿Y dónde están esos mandamientos? Pues si tú revisas Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Entonces, en Deuteronomio 5, como en Éxodo 20, tú vas a revisar y ahí vas a encontrar los mandamientos. Es por eso que nuestra oración puede ser aceptable o no. Vale. Y aquí es donde, cuando vas a, en este caso, los mandamientos, aparece el sábado. Vale. Entonces, cuando tú ya conoces del sábado y oras sabiendo que lo estás infringiendo, la oración ya dejó de ser como antes, porque antes Dios nos acepta las oraciones cuando somos ignorantes, porque no conocemos. Entonces guardamos el domingo y oramos a Dios, pero cuando ya la luz llega a nuestros ojos y nosotros somos conscientes de lo que hemos leído y lo que hemos entendido, la cosa cambia. Entonces Dios me pide coherencia. A mayor luz, mayor coherencia me pide Dios. ¿Contesta Dios las oraciones sinceras de sus hijos? Dice así, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Dios va a escuchar tu oración, ¿vale? Dios va a escuchar tu oración, así que yo te invito, acércate a Él y ahí pídele que te ayude a guardar esos mandamientos. Humanamente no se puede, ¿sí? El pueblo de Israel también lo intentó y no pudo. Es por eso que aparece el tema del santuario para mostrar al hombre de que necesita no hacerlo en sus fuerzas, sino hacerlo en el poder de Jesús, ¿vale? Pero Dios escucha nuestras oraciones, y más cuando pedimos por salvación, cuanto más. Ahora, esta es la parte de la decisión que tú vas a presentar a tu estudiante. Va a ser lo siguiente, me comprometo a orar por lo menos 3 veces al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es para que te haga el beneficio a ti, porque si él ora, no, a ti no te compensa en nada, sino porque él lo necesita, ¿vale? Entonces, oramos al menos 3 veces al día. O tener una actitud de oración. Es decir, cuando voy a comprar, le pido a Dios. ¿Para qué? Para que el dinero me alcance. Cuando salgo de viaje, cuando prendo mi coche, oro para que Dios me dirija a donde, en el viaje que voy a hacer. Cuando voy a hacer cualquier cosa, voy a trabajar, voy a tener una reunión, pues oro. Si tengo que hablar con alguien, porque esa persona es muy colérica, yo oro antes. Entonces tengo una actitud de oración. ¿Vale? Creer que Dios responde mis oraciones, porque la Biblia dice que sí lo hace. Y la siguiente, pedir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver los versículos. La primera dice Salmo 55:17. En la tarde y al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Aquí nos invita, debes orar porque Dios va a escucharte. Escucha a Dios las oraciones, Jeremías 33:3. Se llama este texto, cuando me lo enseñaron, me dijeron un día, mi hermano de iglesia me dijo, que se llamaba Guillermo, me dijo, este es el teléfono de Dios. Y yo dije, ¿cuál es? Es el 33:3.
Y ahí me recuerdo eso que me hizo leer, que pone aquí: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vale, cuando tú lees la Biblia debes entender que es verdad que eso se lo dijo Jeremías, pero como está escrito también te lo está diciendo a ti, ¿sí? Y también ese mensaje lo escribió Jeremías para que quede plasmado que no solo era para él, sino también para nosotros, que cuando tú le clamas al Señor y le pides luz, Él te va a ayudar a encontrarla, ¿sí? Dice, cuando uno ora por salud, por eso es importante pedir conforme a la voluntad. Aquí viene el tema de la salud, ¿vale? Porque a veces le clamamos al Señor por salud, pero luego voy a mi casa y sigo bebiendo mi gaseosa, sigo comiendo mal y le digo a Dios, ¿por qué no me sanas? Porque Dios te pide coherencia, ¿vale? Entonces lo que Dios nos acompaña en nuestro proceso, pero no nos puede sanar de esa forma porque estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y Santiago 4:3, con respecto a pedir conforme a la voluntad, dice así: pedís, pero no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es aquí donde el Evangelio de la Prosperidad, con estos textos, es roto, porque el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Obviamente está dirigido a eso, a la prosperidad. Y no es que Dios no quiere que tú puedas prosperar de forma sana, pero lo que a Dios le interesa es que la primera cosa que nos debe preocupar es la salvación de las personas. El dinero es algo secundario, ¿vale? Dios honra a quien los honra, a quien honran a Él, ¿sí? Y Dios provee. Pero cuando vivimos en coherencia, así que si tú vives en coherencia, Dios quiere utilizarte como instrumento para salvación, no como un instrumento de simplemente generar riqueza, ¿vale? Entonces, aquí vemos todos los detalles acerca de la oración que hemos aprendido. Así que si tú ves, no es muy difícil estudiar con una persona, porque los textos están aquí, que son los mismos que yo utilizo para enseñar a otros cuando están empezando en su vida cristiana, y eso les sirve a ellos también para aprender cosas con referente a la Biblia. Yo tengo la chuleta, ellos lo leen y se convencen de que la oración es importante. No porque les he explicado yo, sino porque un escrito está que os va a llevar a entender de que la oración es importante para sus vidas. Así que nada, mis amigos, creo que con eso se terminó. Sí, se terminó ahí. Vamos a dejar de compartir. ¿Dónde está esta amiga mía? Aquí está. Así que yo te invito, a partir de ahora, proponte orar, porque esa es la parte de tu vida espiritual, porque hay 3 pilares que tenemos, bueno, son 4 pilares que tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual cuando ya se ora, cuando ya adquiere uno del conocimiento y se bautiza, ¿no? ¿Cuáles son los pilares para mantener tu fe y la convicción espiritual? Es lectura de Biblia, es decir, escudriñar. 2, orar. 3, compartir. Y 4, adorar. Y adorar es ir a la iglesia, asistir, participar e involucrarse en la misma. Porque es el cuerpo, la esposa, la familia, la vid y el olivo. Son todos los ejemplos que pone la Biblia que tenemos que ser parte de eso. Vale, mis amigos, así que os mando un fuerte abrazo. Espero que el contenido te haya gustado. Y si te ha gustado, le das like y te suscribes. Y nos vemos en otra oportunidad con otro capítulo de Discipulado en Acción. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones, hasta pronto.